Les extiendo un saludo fraternal en el amor del Señor. Me siento de sobremanera bendecido y honrado de poder compartir con ustedes una casa de bendición, una casa de poder de Dios, estar en compañía de mi pastor Oseí, a la pastora Priscila. Gracias por el honor de poder compartir con ustedes, con los estudiantes que estuvieron esta semana en el intensivo. Muy lindos todos, llenos de sabiduría, llenos de poder de Dios. El motivo para que crezca en la palabra, crezca en el conocimiento de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios, es infalible, es superior a la conciencia y a la razón sin ser contraria a ellas. La Biblia es un libro que tiene un origen sobrenatural y produce efectos sobrenaturales en los que la leen, la meditan, la estudian, la predican y la practican. Cuando nuestros ojos naturales se ponen en el texto sobrenatural, lo sobrenatural de Dios se desata en nuestras vidas. Y hoy hay sobrenaturalidad de Dios en esta casa. Milagros, prodigios, maravillas, Dios quiere hacer en medio de nosotros. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree que la palabra tiene poder? Aplauda al Señor con todas sus fuerzas. Cuando nosotros pasamos por diferentes circunstancias, casi siempre nos hacemos preguntas. En el año 1992, yo estaba pasando por una decisión que debía tomar y que debía hacer la mía la decisión. Y lo que experimenté después de conocer al Señor en el año 1991 fue haber tomado la mejor decisión que yo pude tomar, que fue haber aceptado al Señor Jesús en mi corazón, haber creído en Jesucristo. Como el pastor Oseías contaba, nosotros llegamos todos a la casa del Señor. Fue de una manera hasta extraña. Yo había tenido una conversación con Dios cuando tenía como 11 o 12 años, y por algo que yo le pedí al Señor y no pasó, entonces yo decidí no continuar en el camino que iba. A los 14 años, cuando empecé a ver que mis padres empezaron a buscar del Señor y nos empezaron a llevar a todos, pues ahí fue donde vino esa decisión. Pero yo debía tomar la decisión por mí mismo. No podía seguir solamente por la decisión de mis padres. Y una vez escuché a mi papá contar un testimonio. Él estaba llevándonos a una congregación pequeña, una congregación tradicional, pero él sentía que la familia necesitaba algo mucho más fuerte, mucho más profundo. Y oró una madrugada a Dios y le dijo al Señor: yo quiero saber a dónde tú quieres que yo coloque a mi familia en tus manos, a dónde tú quieres dirigirme. Y en esa mañana el Señor habló al corazón de mi papá y le dijo, sin él saberlo, le dijo: busca a mi siervo José Satirio. Él lo sintió claro, lo sintió profundo en su corazón. Él ya estaba trabajando en la rama judicial y uno de esos días salió de la oficina y bajando hacia la casa pasó por el frente de un lugar que él no distinguía y sintió de entrar a preguntar qué lugar era ese, porque la estructura, el aspecto físico no decía que era una iglesia. Estaba cerrado porque ya era mediodía, pero había un encargado de mantenimiento allí. Entonces tocó la puerta y preguntó. Cuando salió el Señor, él le preguntó: ¿qué lugar es este? ¿Qué se hace aquí? Y la persona le dijo: esto es una iglesia cristiana, es el Centro Cristiano Asambleas de Dios, Los Pinos. Y entonces mi papá le preguntó: ¿y quién está acá? ¿Quién dirige acá? Y él le dijo: el pastor José Satirio dos Santos. Y él quedó pasmado, quedó asombrado. ¿Cómo es posible que sea el nombre de lo que el Señor me dijo? Y ese fin de semana, ese domingo,
fuimos por primera vez a congregarnos al Centro Cristiano Los Pinos. Y ahí empezó todo un proceso de ver la bendición del Señor. Y aunque hemos pasado por cualquier cantidad de dificultades, cuando Dios habla a nuestra vida, Dios habla para traernos bendición y vida eterna. Así que si usted tiene palabra de Dios, hay algo que todavía Dios está haciendo en usted, en su vida, en su familia. Y lo que Dios dijo que hará, lo hará en el menor tiempo, porque Dios acelera los tiempos para bendecir a su pueblo. ¿Cuántos lo pueden creer? Dele la gloria a Dios, dele la alabanza a Dios. Ahí empezó mi historia con Dios. Y en el camino tuve que empezar a aprender a orar, a aprender a clamar, aprender a buscar respuestas en Dios. Y estudiando la palabra, después de pasar por cualquier cantidad de problemas en la decisión de servir al Señor, hay una palabra que Dios trajo a mi corazón y la medito para aprender de ella, porque todos nosotros debemos entender cuál es la manera correcta de clamar cuando pasamos por dificultades, cuál es la manera correcta de entrar en la presencia del Señor cuando tenemos adversidades. Vaya a la palabra del Señor en el Salmo número 74 y vamos a aprender a través de este salmo y de este salmista llamado Asaf, cómo nosotros podemos obtener una respuesta en días difíciles. Cómo podemos nosotros encontrar una solución en medio de la adversidad. Cómo clamar en tiempo de dificultad. Y una porción de este Salmo 74 que está en el versículo número 19 le da el título a esta predicación: Salvemos a la tórtola. Salvemos a la tórtola. Cuando nosotros vemos cómo nos ve Dios a nosotros en los días difíciles, la Biblia nos hace notar que Dios quiere tratarnos con amor y ternura. Por eso en el versículo número 19, Asaf dice estas palabras: no permitas que estas bestias salvajes destruyan a tus tórtolas. No te olvides para siempre de tu pueblo. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Salvemos a la tórtola. Y en este caso yo quiero que usted piense si usted es esa tórtola que necesita la mano protectora del Señor. Si su familia necesita que Dios le tome en esta mañana y le cubra con sus poderosas manos. Si hay alguien dentro de su casa que está atravesando dificultades, que las cosas se vinieron abajo, que no está pasando lo que debería estar pasando, pues yo le quiero decir en esta mañana: Dios ha venido para salvarnos, para restituirnos, para levantarnos y para darnos una vida abundante. Él ha venido a salvar a su tórtola, porque Él va a actuar en favor tuyo. ¿Cuántos lo creen? Una tórtola es un ave tierna, es un ave indefensa. Las tórtolas en la Biblia identifican al pueblo de Dios cuando pasa dificultades. Por eso el salmista dice: no permitas que las fieras salvajes destruyan el alma de tu tórtola. Cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, hay momentos en los cuales nosotros llegamos a pensar que no lo vamos a lograr, que son insuperables, que son dificultades que superan absolutamente todas nuestras capacidades. Hay momentos en donde nuestra esperanza se desvanece, donde creíamos que las cosas iban a salir bien y de repente se desviaron del camino. Hay incertidumbre que nos envuelve. Todos nosotros hemos experimentado los sentimientos de frustración, de dolor y de angustia cuando sentimos que la tórtola está en peligro. Nuestras oraciones a veces pareciera que no salieran del piso hacia el techo y no se elevaran, y oramos y no vemos respuesta. Pues Asaf nos quiere enseñar que cuando hay días difíciles, nosotros tenemos que tomar las acciones correctas.
Nosotros necesitamos entender cuáles son los pasos, cuáles son las acciones, cuáles son las determinaciones que debemos tomar para poder salir en victoria, porque Dios quiere darle victoria a su pueblo. Dios quiere darte victoria. ¿Qué debemos hacer? Miremos en el Salmo número 73 y miremos en el Salmo 74 la diferencia en la manera como Asaf empieza su poema a Dios. En el Salmo 73 Asaf dice: en verdad Dios es bueno con Israel. Está totalmente convencido de quién es Dios. Está diciendo: Dios es bueno con Israel, pero con los de corazón puro. Y luego dice: en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Ahora note que Asaf está diciendo que Dios es bueno para con Israel, pero es bueno para con los limpios de corazón. En otras palabras, él está diciendo: Dios es bueno para con su tórtola, Dios es bueno para con su paloma. El salmista quiere decir que Israel ha recibido la protección de Dios, la bondad de Dios. Yo he sido bendecido por la bondad de Dios. ¿Alguien ha recibido la bondad de Dios? Pero a veces nuestros ojos se desvían. Hay momentos en donde nosotros empezamos a mirar hacia afuera. Y el Salmo 73 nos muestra que Asaf, aunque estaba dedicado a la obra de Dios, aunque estaba dentro de la casa de Dios como cantor, como servidor del templo, como servidor de la casa de Dios, empezó a mirar hacia afuera. ¿Y qué fue lo que hizo que él sintiera que sus pies se resbalaban? ¿Qué fue lo que hizo que él dijera: por poco pierdo el equilibrio, por poco se deslizan mis pies mirando la prosperidad del impío? Empezando a compararme con los demás, empezando a mirar hacia afuera como si lo que pasa afuera debería cambiarme por dentro. Pero no es así. Nosotros somos del reino de los cielos y hay una clara separación y distinción. Nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos ciudadanos del cielo, y el cielo tiene para nosotros vida y vida en abundancia. Alabe a Dios si usted es del reino de los cielos y cree que el reino de los cielos tiene algo nuevo para su vida. No somos de la tierra, aunque vivimos en la tierra, pero a todos nos pasa lo que le pasó a Asaf. Empezamos a mirar hacia afuera y lo externo empieza a cambiar lo interno. Empezamos a sentir que por qué a los demás que hacen lo malo les va bien. Y empezamos a decir: bueno, ¿y por qué si yo hago lo correcto? ¿Por qué si yo me esfuerzo por agradar a Dios? ¿Por qué no me va bien? Y esos cuestionamientos empiezan a alterar nuestro ser interior. Ahí estaba Asaf, frente a lo que le pasaba a los malos, les iba bien, y lo que le pasaba a los justos parecía que les iba mal. Pero tomó una decisión, entró en el santuario. Entonces Asaf dice en el Salmo 73: cuando entré en el santuario, mi pensamiento cambió. La manera en que me veía a mí mismo empezó a ser modificada, porque Asaf dice: yo era torpe. Y se compara con un animal, se compara con un mulo. Dice: yo era tan torpe, era como un mulo sin entendimiento. Porque empezando a mirar a los demás, dejé de verme a mí mismo, dejé de ver a Dios en mí, dejé de ver lo que Dios ha hecho en mí. Por eso yo tengo que entrar al lugar de Dios, al lugar de adoración. Yo necesito entrar al santuario. Y yo le digo en esta mañana: hay momentos donde nuestro refugio único y seguro es la presencia de nuestro buen Dios. Y cuando yo entro en el santuario, todo mi pensamiento cambia, todos mis sentimientos cambian, mis emociones cambian. Entrando en el santuario comprendemos el fin de todas las cosas, que los justos vivirán por la fe, que el justo vivirá por la fe, que le diga al justo que le irá bien y que va a comer del fruto de su trabajo. Si tú eres un justo que vive por la fe, te digo, te irá bien.
bien, vienen los días buenos, vienen los mejores días, vienen los días de la abundancia, de la respuesta, de la restitución. Vienen los días donde la fe mostrará la gloria de Dios. ¿Alguien lo cree? Hasta que entré en el santuario. El santuario es la presencia de Dios. El santuario es el lugar seguro. El santuario es el lugar secreto. El santuario es el lugar de la familia de Dios. El santuario es el lugar de servicio. Hay dos niveles de ese santuario. El santuario físico, en donde Asaf prestaba servicio a Dios, en donde Asaf estaba dedicado a las cosas de Dios, en donde se deleitaba tal vez con los instrumentos, tal vez no tan modernos como estos, posiblemente un arpa, posiblemente un salterio, una lira, pero era un instrumento para Dios. El santuario es donde nosotros somos familia. Es donde todos venimos a presentarnos delante de Dios. Vendré delante de Él y me presentaré y ofreceré sacrificios de alabanza, voz de júbilo y de salvación. Hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proeza. La diestra de Jehová sublime la diestra de Jehová está aquí para levantarte. Este es el santuario. Pero hay un santuario superior. Hay un santuario que le dio la sombra al terrenal. Ese santuario celestial es el lugar de la presencia de Dios. Es el lugar que no podemos abandonar. Asaf nos está dejando ver que cuando miramos hacia afuera, quitamos los ojos del santuario. ¿Qué daño hizo la pandemia en el pueblo de Dios? Unos cuantos meses fuera del santuario y ya el santuario dejó de ser prioridad en el corazón del pueblo santo de Dios. Unos meses donde volvimos a quedarnos solo en casa y entonces el lugar de adoración se quedó desierto y vacío. Unos pocos meses donde el mundo probó que es frágil. La economía frágil, la política frágil, la sociedad frágil, la salud frágil. Todo se desborona cuando todo se sale de control. Pero cuando yo estoy en el santuario, yo estoy seguro. Yo tengo mi vida segura en Dios. Cuando yo vivo en el santuario, yo vivo en la presencia de Dios. Y ahí es mi lugar seguro. Ahí es mi lugar de descanso. Aleluya. Debemos volver otra vez a amar el lugar de servicio, apasionarnos, volver a colocar la prioridad en orden. Las prioridades las alteró el mundo y su sistema. Pero Asaf lo comprendió. Asaf miró alrededor de Jerusalén antes de que el templo fuese destruido y comprendió que puede ser que el mundo alrededor haga lo malo y le vaya bien. Pero llega un día donde todo le sale mal. Llega un día donde se abre el deslizadero y dice: Asaf, los has puesto en deslizadero. Comprendió el fin de todas las cosas. Entendió que el lugar más seguro en el cual nosotros podemos estar es donde Dios está presente, es donde Dios hace la obra, es donde Dios salva familia, es donde Dios transforma vida, es donde yo puedo sentir el amor de Dios, en el amor del pueblo de Dios como hermano. Es el lugar de bendición. Cuando yo me convertí en esa época que les hablo y empecé a estudiar en el Instituto Bíblico, acababa de llegar de prestar servicio militar y yo estaba en la dualidad juvenil de los 17, 18 años, de qué hago con mi vida, para dónde me voy. Soy muy joven para dedicarme solo a lo espiritual. Debo acumular experiencia en el mundo y buscar heridas para tener testimonios que contar, porque pareciera que a veces los testimonios de estar fuera fueran más honrados que los testimonios de mantenerse sano e íntegro adentro. Como que si fue e hizo lo malo y vuelve, gloria a Dios.
Pero si se mantuvo fiel en el santuario, entonces pareciera que no fuese tan glorioso ese testimonio. Y por esa época empecé a estudiar en el Instituto Bíblico en el año 1994. No se dejen confundir, yo tengo años, lo que pasa es que los tengo escondidos. Porque yo soy un águila y las águilas se rejuvenecen. ¿Cuántos se rejuvenecen como las águilas? Cuando uno está en la casa de Dios, uno está en el lugar de protección. Y por esa época yo me apasioné tanto por buscar la presencia de Dios, que la clase empezaba a las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y yo me iba a las 5 de la mañana caminando, porque ni mi papá ni mi mamá se levantaban. Y yo me iba caminando como unas 8, 10 cuadras, 20 cuadras, no sé desde donde vivía allá cuántas cuadras exactas habían. Y entraba y le tocaba a Seferino la puerta y le decía: Seferino, ábrame. ¿Qué hace tan temprano aquí, Ricardo? Vengo a orar, vengo a buscar el rostro del Señor. Pero eso no lo puede hacer en la casa. Sí, pero es que yo quiero que Dios vea que yo hago algo para buscarlo, que se me note que lo quiero buscar. Allá en la cama caliente es muy fácil buscarlo. Y llegaba y me arrodillaba en el templo menor hasta las 6 de la mañana y no me levantaba de las rodillas hasta que Dios no hablara a mi vida, hasta que Dios no se manifestara a mi corazón. Y pasaba clase y pasaba toda la mañana en clase. Y en la noche volvía y llegaba el culto, y yo amaba ir a cualquier culto, fuese en la tarde, en la noche. Mi prioridad era la casa de Dios. Nosotros ahora cambiamos las prioridades post pandemia y la casa de Dios pasó al último lugar. Las cosas del Señor pasaron a un lugar superficial. Si puedo, sí; si no puedo, no. Cuando en ese tiempo, más bien para hacer otras actividades, era que uno consideraba si puedo o no puedo. No, yo tengo un compromiso con Dios, no puedo ir a eso. Ahora es, qué pena, tengo un compromiso familiar, no puedo ir a servirle a Dios. ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado la perspectiva? Asaf nos demuestra que para comprender todas las cosas, yo tengo que estar en el santuario de Dios. Alguien levante la mano y diga: Señor, llévame a tu santuario, méteme en el lugar secreto, ahí estoy seguro. Aplauda a Dios, por favor. Ahora, si usted toma el Salmo 74, ¿cómo cambia el inicio de la canción de un momento a otro? Ahora en el Salmo 74, Asaf se hace una pregunta, pero una pregunta totalmente diferente a lo que estaba experimentando en el 73. Ahora se pregunta: Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos has desechado? ¿Por qué estás enojado con nosotros? Dios, ¿por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué es tan intensa tu ira contra las ovejas de tu propia manada? Recuerda que somos el pueblo que elegiste hace tiempo, la tribu a la cual redimiste como tu posesión más preciada. Acuérdate de Jerusalén, tu hogar aquí en la tierra. Mire qué cosa tan hermosa. En el 73, Dios era el lugar más seguro para Asaf. La presencia de Dios, el santuario de Dios, entrar al santuario de la presencia de Dios era lo más hermoso. En el 74, en problemas, en adversidades, en dificultades, viendo la destrucción que vino sobre Jerusalén por su desobediencia, le dice: Dios, nosotros éramos el lugar donde tú querías estar. Nosotros éramos el pueblo donde tú te querías manifestar. Nosotros éramos el lugar donde tú querías mostrar tu gloria. Jerusalén era tu casa en la tierra. ¿Dónde estás, Señor? Sabe, mi hermano, cuando nosotros no amamos, valoramos la presencia de Dios, cuando se va no la extrañamos, no nos damos cuenta.
Cuando la casa deja de ser el lugar donde Dios quiere habitar, la familia le da prioridad a otras cosas, ni se dan cuenta cuando Él se fue. Ahora Asaf está mirando hacia adentro y ya no mira hacia afuera. Dejó de buscar, mirar en los ricachones de su tiempo que hacen lo malo y les va bien, y empezó a mirar por dentro. Empezó a decir: Señor, ¿qué hicimos mal? Señor, ¿qué fue lo que pasó en mi vida que ya no quieres estar en mí? ¿Qué pasó en medio de mi pueblo que no quieres habitar en medio de tu pueblo? Esas preguntas deben llevarnos a una reflexión profunda. No hay nada mejor que Dios habite en medio de su pueblo. Porque cuando Dios habita en medio de su pueblo, siempre hay vida y abundancia. ¿Por qué titulé Salvemos a la tórtola? Porque la tórtola tiene salvación. Tu familia tiene salvación. Tu economía tiene salvación. Tus hijos tienen salvación. La iglesia de este tiempo tiene salvación. Todo lo que está pasando tiene salvación. ¿Cuántos lo pueden creer? Todavía hay oportunidad de ver la gloria del Señor. Todavía nos podemos ver como personas necesitadas de Dios. Como una paloma que no encuentra dónde escampar. Como una paloma que ve que en los techos de las casas les pusieron alambre de púa y no puede posar sus pies allí. Que ve que las ramas las cortaron y no tiene dónde poner su nido. Entonces tienen que bajar a tierra, y en la tierra encuentran cemento, baldosa, y no encuentran alimento. Está desvalida. Así hay mucha gente cristiana de este tiempo, sin dónde estar, sin dónde posar sus pies, sin dónde recostar su cabeza. Pero para eso está el pecho de nuestro Dios, para dejarnos reposar en su presencia. Que nos enseña Asaf entre el Salmo 73 y 74. Nos enseña que nosotros debemos aprender a mirar la injusticia del mundo, a mirar hacia afuera, pero a guardar nuestro corazón. A dejar por dentro nuestro corazón sano, a no envidiar la maldad, a no envidiar la prosperidad de los impíos. Pero el Salmo 74 nos enseña a clamar por ayuda en medio de la dificultad, a clamar cuando vienen devastaciones, cuando vienen cosas que arrasan lo que creíamos seguro. Lo único que tenemos es la oración en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren subir su nivel de oración? Vamos, ¿cuántos se comprometen con Dios a subir su nivel de clamor? A decir: Señor, clamaré día y noche, vendré a la casa de Dios temprano a orar, me iré tarde porque voy a quedar orando. ¿Cuántos hacen ese compromiso con Dios? Y lo que trae Dios siempre es respuesta, pero hay que mirar por dentro. Así que exploremos cuáles son las acciones que Asaf nos enseña en el Salmo 74 para que nosotros tengamos una oración, un clamor que Dios responde. La primera acción que nosotros debemos tener es reconocer. Lo primero que debemos hacer es imitar lo que hizo Asaf. Él reconoció su condición. No le dio miedo decir: ¿por qué estás enojado conmigo? ¿Por qué estás enojado con tu pueblo, Señor? Hermanos amados, nosotros debemos tener esa capacidad de sincerarnos delante de Dios, no taparnos los ojos para ignorar las cosas que están pasando, sino más bien decirle: Dios, ábreme los ojos para ver qué está pasando. Ábreme los ojos para ver en mi familia qué está pasando. Cuando yo veo que más y más mis familiares se apartan de Dios, los que estaban sirviendo no sirven, los que estaban prosperando ya no prosperan, mis hijos que querían dedicarse a Dios ya no lo quieren. Tengo que abrir los ojos y decirle: Señor, muéstrame, enséñame a reconocer la realidad de lo que me está pasando. Asaf dice: recuerda que somos tu pueblo. Pero en el versículo 3 dice: camina por las espantosas ruinas de la ciudad. Mira cómo el enemigo ha destruido tu santuario. Recuerden que en el 73 entró en el santuario. Ahora en el 74 le dice a Dios: ven y camina en medio de las ruinas que quedaron. Él entró caminando al santuario. Ahora necesita que Dios camine en el santuario destruido. Nosotros debemos atraer la presencia de Dios a nuestra vida.
Nosotros debemos reconocer que necesitamos a Dios. El primer acto sublime de una oración que Dios responde es el que sincera y humildemente reconoce que necesita a Dios. Reconoce la condición. Nosotros podemos ver que la tórtola, como la ve Asaf, es una situación de fragilidad, y con humildad debemos decirle al Señor: ven por favor y manifiéstate. Hermano amado, cuando usted llegue a la casa de Dios, con su actitud, con su corazón, atraiga la presencia de Dios para que se manifieste, porque Dios nos ha elegido para que seamos su pueblo santo. Dios nos ha elegido para que seamos alabanza de la gloria del Padre, alabanza de la gloria del Hijo, alabanza de la gloria del Espíritu Santo. Usted es alabanza de la gloria de Dios. Dios quiere que usted sea una evidencia de que Dios es alabado por todos y en todo lugar. Pero ¿qué debemos reconocer? Debemos reconocer la situación real que nos está aconteciendo. Debemos reconocer humildemente, hacer un análisis de la situación actual. Mire en Nehemías capítulo número 1, versos 3 y 4. Porque él se hace una pregunta: ¿por qué estás tan enojado con nosotros? ¿Qué hicimos mal? Ese sentimiento de abandono lo lleva a reconocer que hay algo que no está funcionando bien. Pero fíjese que en el tiempo de Nehemías también hay un acto de reconocimiento. Nehemías capítulo número 1, versículo 3 y 4, le dieron información a Nehemías. Y Nehemías dice: me dijeron, me contaron, me informaron, me comentaron. ¿Qué le comentaron a Nehemías? Las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades, viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada, las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar, pero no se quedó en el llanto. Durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Cuando la persona abre los ojos a su realidad y reconoce lo que está pasando, puede llorar, sí. Puede lamentarse también. Puede sentirse mal porque tal vez se propició por decisiones equivocadas. Es necesario. Pero no hay que quedarse en el llanto. No hay que quedarse en la lamentación. Hay que pasar a la acción de oración. Hay que entrar en el santuario nuevamente. Hay que meterse en ayuno y oración. Porque cuando Dios ve a uno en el santuario, en el lugar secreto, todo lo que usted hace en el lugar secreto, Dios se lo recompensa en público. Y lo que usted consigue en la oración, en el ayuno, Dios se lo demuestra en la realidad circundante de su vida. Y todo lo que usted le pida al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y Él traerá sobre usted bendición, abundancia y libertad. Alabe a Dios si lo cree. Fuerte ese aplauso al Señor. Acompáñalo de gritos de júbilo. Alegrémonos y gocémonos y démosle gloria, porque Dios nos da oportunidad de cambio. Dios nos da oportunidad de mejora. Jonás es otro ejemplo de reconocer la situación. Capítulo 2 de Jonás, versículo 1 y 2. Jonás oró al Señor desde el vientre del gran pez. En lo profundo del mar, en lo profundo de las aguas, en lo profundo de las consecuencias de sus malas decisiones, desde allá, desde lo profundo, reconoció su condición. Y dice estas palabras que suenan poéticas, pero son una condición de vida. En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú me escuchaste. La única oración que Dios no escucha es la oración que no se hace. Pero cuando usted se sumerge en Dios, entra en el santuario, Dios está presto para escucharle. Dios necesita que hoy
usted abra los ojos, reconozca la situación y decida clamar al Dios del cielo. El desierto se manifestará y te bendecirá. Lo segundo que hizo Asaf es algo que a veces nosotros no hacemos seguido. La segunda de las acciones que permiten que el clamor tenga respuesta es que él empezó a recordar. Él empezó a hacer cuentas de lo que Dios había hecho. Él empezó a decirle a Dios: tú has hecho esto, tú has hecho aquello. Y usted puede mirar, y le invito, porque ahorita no hay tiempo para ello, a que tome del verso 13 hasta el verso número 17. Y usted pueda dedicar unos minutos en su casa con la Santa Biblia, con la palabra de Dios. Y al leer estos versículos usted pueda notar que por cada verso, de los 5 versos que le mencioné, por cada verso hay 2 obras de Dios, hay 2 acciones portentosas de Dios. Y Él dice: tú eres mi rey desde hace siglos, tú traes salvación, tú divides el mar, tú rompes la cabeza del monstruo marino, tú aplastas la cabeza del leviatán, tú dejas que se lo coman los animales del desierto, tú haces que brotan manantiales y arroyos, pero tú también secas ríos que jamás se secan. El día y la noche no parece que se afectan, te pertenecen. Tú creaste el sol, la luna y las estrellas. Tú estableciste los límites de la tierra. Tú hiciste el verano, hiciste el invierno. En otras palabras, recuerda el poder de Dios en la creación. Recuerda el poder de Dios en las situaciones. Recuerda que cuando Dios lo hace para mostrar su gloria, lo vuelve a hacer porque a Dios le agrada manifestar su poder a su pueblo. ¿Qué es lo que está haciendo Asaf? Está buscándole significado a la obra de Dios. Está diciendo: Dios, tú tienes poder sobre la naturaleza. Dios, tú tienes control sobre el caos. Tú vences siempre sobre la maldad. Tú cuidas la creación. Tú eres la fuente de la vida. Tú eres el soberano de la naturaleza. Tú tienes control sobre el tiempo. Tú tienes control sobre el firmamento. Ningún planeta se te sale de control. El sol no se te apaga. La luna no deja de dar su resplandor. Las estrellas del cielo no dejan de mostrar su fulgor. A ti la creación no te queda grande. Tú tienes orden para la creación. Controla las estaciones. 10 cosas recuerda del poder de Dios. Y la pregunta que yo te hago es: ¿y tu problema, tu situación, le va a quedar grande a Dios? Si no le queda grande tener el control de los cielos y la tierra, no le va a quedar grande tu problema, tu dificultad. Es pequeña ante la grandeza de tu Dios. Tu Dios es grande y portentoso. Recuerda lo que Él ha hecho en tu vida. Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Y vas a ver la gloria, vas a ver la restitución. Aleluya. Grite con júbilo a Dios de poder. No hay nada que le quede grande a Dios. Ayer tuve una tarde extraordinaria. Y en medio de lo que estaba aconteciendo, a raíz de una pregunta que recibí, Dios me transportó a recordar cosas de hace 20 años que Él ha hecho en mi vida, en mi familia, en la congregación. Solamente por una pregunta, mi mente fue llevada por el Espíritu a recordar lo que Dios ha hecho. Te invito a que saques tu agenda, a que vuelvas de nuevo al lapicero y que empieces a escribir todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Deja que tu mente por el Espíritu recuerde las obras maravillosas de Dios. Sentirás una explosión de esperanza, sentirás un fulgor de fuerza de Dios, porque dirás: Dios no me ha dejado y no me dejará. Dios no me ha dejado y no me dejará. Lo volverá a hacer, lo volverá a hacer. Dios lo volverá a hacer. En el Salmo 77:11, Asaf dice: me acordaré de las obras de Dios. Sí,
Haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Hablaré de tus hechos. David en primer libro de Samuel 17:37 dice: Dios me ha librado de las garras del león. Dios me ha librado de las garras del oso. Si Dios me libró de ellos, también me librará del gigante. Si Dios te liberó una vez, te vuelve a liberar. Si Dios te ayudó una vez, te vuelve a ayudar. Si Dios te prosperó una vez, te volverá a prosperar. Si Dios te puso en alto en una vez, te va a volver a poner en alto. Te va a poder ver la gloria de Dios, porque Él lo hará en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿tú lo recuerdas? ¿O se te olvidaron las cosas de Dios? El salmista nos lleva a mirar que es necesario reconocer el problema, pero también es necesario recordar lo que Dios hace. Recuerda quién es Dios para ti. Recuerda el significado de Dios en tu vida. Eso te moverá por dentro tus entrañas y te hará sentir deseos de Dios. Lo tercero que Asaf nos enseña es que cuando nosotros estamos en dificultades, cuando pasamos por días difíciles, debemos entonces reivindicar la gloria de Dios. Debemos reivindicar las promesas de Dios. Debemos reclamar las promesas y el pacto que ha hecho con nosotros, porque Dios es un Dios de pacto, y si Él te prometió, te lo cumplirá, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo de ti se cumplirá contra viento y marea. No habrá ni gobierno, no habrá ni adversidad que pueda hacer incumplir la palabra de Dios. Lo que Él te dijo ayer, te lo cumplirá mañana. ¿Cuántos lo pueden creer? Anímate a reivindicar las promesas de tu Dios. Recuerda, pero también reclama. Dile: Señor, tú me dijiste, tú me hablaste, tú me mostraste. Un día tú, Señor, me llamaste por mi nombre y me dijiste. Reclama, porque eso demuestra que tú tienes valor en la palabra de Dios, que para ti es valioso lo que Dios te habla. Cuando yo estaba pasando por unos días duros, Dios me guió a entrar en un grupo de hermanos y hermanas que les gustaba ayunar, vigilar, pero sobre todo la vigilia era lo que más disfrutaban, pasar toda la noche orando. Y Dios me inquietó por una invitación a ir a predicar a ese grupo, a quedarme ahí. Y pasé muchísimos meses, viernes tras viernes, orando hasta las 4, 5, 6 de la mañana. A veces nos agarraban las 7 de la mañana, desde las 9 de la noche. Yo tenía clase el sábado de las 6 de la mañana y pasaba de largo. Al principio muy difícil. Y la hermana, que era la dueña de la casa, tenía una práctica hermosa que se ha perdido entre los cristianos. Le gustaba escribir todo lo que Dios hablaba. Tenía cuadernos y cuadernos marcados por años, por meses, por día, y copiaba todas las palabras que Dios daba. Escribía todo con pelos y señales. Y Dios un día le inquietó a buscar un cuaderno de esos. Y me llama y me dice: necesito que venga a mi casa, pastor. Estoy un poco ocupado. Venga a mi casa, lo necesito. Al sentir esa voz de urgencia, pues corrí a la casa de ella. Me sentó en la sala y me pasó el cuaderno y me dijo: mire, tal día, de tal mes, en tal vigilia, Dios habló esto. Y tenía escrito cosas que mi mente habían olvidado. Y empezó a decir: Dios prometió esto, lo cumplió. Dios dijo que iba a hacer esto y lo hizo. Dios dijo que iba a pasar esto y pasó. Y yo empecé a sentir algo por dentro. Yo caí de rodillas y empecé a llorar y empecé a decirle al Señor: Señor, gracias, porque tú cumples lo que prometes, porque Dios cumple lo que habla. Pero si usted lo olvida, ¿cómo lo reclama?
Hay que volver a esa práctica preciosa de escribir la palabra, de escribir lo que Dios nos habla y luego tomarlo y decirle: Señor, aquí tengo escrito, acuérdate que tú me dijiste. ¿Y sabes qué va a pasar? Pues Dios te va a cumplir, porque Dios cumple lo que promete. ¿Alguien lo cree? Él cumple lo que promete. Por eso el salmista le dice: no entregues el alma de tu tórtola a las fieras. En otras palabras, sálvame, Señor. ¿Cuántos le pueden decir en esta mañana: sálvame, Señor? ¿De cuál situación tú la conoces? Dios también, y Dios lo hará. Reclama la fidelidad de Dios, reclama sus promesas. Dile: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos, le dice Moisés en Éxodo 32:13. Tú le dijiste a Isaac, tú le dijiste a Jacob, tú le dijiste a Abraham, tú te comprometiste con ellos. Ahora cúmplelo a este pueblo. Pero han pasado 4 generaciones y todavía siguen recordando las promesas de Dios. No olvides. Dígale que tiene a su lado: no olvide las promesas de Dios. En Nehemías 1, 8 y 9, Nehemías dice: te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí, para que mi nombre sea honrado. En otras palabras, puede ser que hayan calamidades, pueden ser que hayan problemas, puede ser que a veces se nos olvide algo que Dios nos habló, pero si nosotros volvemos a Dios, Dios lo volverá a hacer, y de cierto nos volverá a bendecir. De cierto volveremos a ver su gloria. Reclame las promesas, reclame lo que Dios le habló. Recuérdele a Dios: tú me dijiste, por favor, lo necesito, Señor. Y lo último que Asaf nos enseña es a revivir nuestra esperanza. Cuando estés pasando por momentos difíciles, reconoce la situación, no la ignores. Recuerda lo que Dios ha hecho, eso te llena de fuego, de poder. Reclama las promesas, reivindica que Dios, tu Dios, no miente, cumple lo que promete. Pero cuando Dios te muestre su gloria, cuando Dios te responda, cuando Dios muestre el poder en ti, en tu casa, en todo lo que tú haces, revive en la esperanza. Levántate. Camina con Él, sírvele, ámalo, séle fiel. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Pon tus ojos solamente en el omnipotente. No mires a los lados, porque lo que pasa alrededor puede cambiar el interior. Y Dios de cierto hará que tu esperanza sea esperanza contra esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestro corazón. Revive. En el verso 12, Asaf le dice a Dios: eres mi rey desde los siglos, traes salvación a la tierra. Le está diciendo: yo voy a creer en tu salvación, yo voy a creer en que tú vas a revivir al pueblo. En el verso número 20 al 23 le dice: no pases por alto lo que han dicho tus enemigos, ni su creciente alboroto. El último paso para que nuestra esperanza sea firme es que nosotros podamos revivir en esa esperanza. Que nosotros dejemos de lado el desánimo, que nosotros dejemos de lado el abatimiento, que nosotros no nos dejemos condicionar por la dificultad, porque yo no puedo saber el tamaño de tu problema, pero yo sí conozco el tamaño de mi Dios, y sé que mi Dios es grande, sé que mi Dios es grande, sé que mi Dios es poderoso y que Él revive aún a los muertos, y lo que parece que no es, Dios lo vuelve real. Alguien lo puede creer. Alguien revive en esta mañana adorando el nombre de Dios. Revive en esperanza.
Haz como dice Isaías 40:31, los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levante las manos, diga: levanto las alas como el águila. Revive, remóntale hasta las alturas, remóntate a las alturas, porque Dios hará que tus fuerzas sean renovadas. Revive la esperanza, revive tu confianza en Dios, revive tu vida de pasión por Dios, porque Él te va a llevar a las alturas. Aplauda la gloria de Dios, aplauda al Señor poderoso. El Salmo 74 es una maravillosa expresión de la oportunidad de ver las cosas nuevas. Por favor, hermano, reconoce tu realidad. Reconoce, no importa lo que sea. Después de reconocer, ¿qué debes hacer? Reconoce, recuerda. Dile a tu mente, dile aquí, señálate a la mente, a tu cabeza y dile: recuerda, recuerda. Si recuerdas, reclama, reivindica el poder de Dios. Y por último, revive, levántate. Levántate, al igual que el salmista, levántate, porque todavía hay tiempo de alabar a Dios, todavía hay tiempo de ver la gloria de Dios, todavía hay tiempo de ver la grandeza de Dios. ¿Alguien cree que todavía hay tiempo de ver la gloria de Dios? Que los mejores días van a venir. Colóquese sobre sus pies, por favor. Y vamos a orar y vamos a decirle al Señor: oh Señor, en esta mañana he venido a colocar delante de mí tu situación. Yo no conozco tu situación, Dios la conoce. Alza las manos como las águilas, levanta las manos en esta mañana y dile al Señor: yo quiero volar a las alturas, yo quiero remontarme a las alturas. No importa lo que te haya pasado, lo que te va a pasar es mejor. No importa lo que hayas perdido, lo que vas a recuperar es mejor. No importa lo que parece que se dañó, lo que Dios va a restaurar es muchísimo mejor. Dios hará cosa nueva, pronto saldrá la luz, pero tú serás usado como instrumento de Dios para levantar, para restaurar, para restituir. Tú verás la gloria de Dios, tú verás la gloria de Dios. Aleluya. Vamos, levanta tu voz en clamor. Te acabé de enseñar 4 acciones, ponlas en práctica ya. Ponlas en práctica ya clamando. Clama por tu situación, clama por tu dificultad. Empieza a decirle al Señor: reconozco la situación que estoy viviendo. Empieza, mi hermano y mi hermana, empieza a verbalizar tu situación. Dile: Señor, yo vuelvo al lugar santísimo. Yo vuelvo, Señor, a tu presencia. Yo vuelvo al santuario, Señor. Entra en el santuario, iglesia, en esta mañana. Entra en el santuario, allí donde estás en tu puesto. Entra en el santuario. Si estás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, tómale la mano, abrázalo y dile: entramos al santuario por familia. Volvemos al santuario para poder reconocer nuestra condición, pero también para recordar. Entonces empieza a mencionar, di: Dios me ha bendecido. Di: recuerda lo que Dios ha hecho. Di: Dios me sanó, en un tiempo lo volverá a hacer. Empieza a recordar, recuerda la grandeza de Dios, recuerda el poder de Dios, recuerda las obras portentosas de Dios. Dile a tu mente: recuerda que Dios ha sido bueno con mi familia. Recuerda, reclama las promesas, reclama lo que Dios te prometió. Levanta tu voz y dile: Señor, yo reivindico en esta mañana que tú eres Dios fiel, que tú eres un Dios que revive la esperanza. Vamos, con tus manos levantadas, adore la gloria de Dios y diga: el Espíritu Santo, ministra mi vida, lléname de poder en esta mañana, lléname de tu gloria, Señor. Vamos, pon en práctica estas 4 R's del clamor, estas 4 R de la oración. Di: Señor, reconozco, recuerdo, reclamo y revivo. Revive en esperanza. Vamos, mujer, clama que Dios hará que tu esposo regrese al camino del Señor. Dios hará que tu esposo vuelva al camino del Rey. Él volverá a tus hijos.
tu empleo, tu empresa recuperará el capital de trabajo. Tú serás bendecido, aleluya. ¿Cuántos lo cree? Tú serás bendecido. Exalte el nombre de Dios, adórelo.